¿Cómo aprendemos una segunda lengua a los humanos? Esta pregunta me ha fascinado y ha captado mi atención por los últimos 5 años, desde que empecé a dominar mi segunda lengua, el inglés, y después mi tercera lengua, el alemán. Siempre veía la diferencia entre los grupos de estudiantes que eran exitosos hablando y entendiendo su segunda lengua y los que se quedaban en el intento frustrados sin poder hablar y entender. Seguramente tú quieres empezar a aprender un nuevo idioma, pero no sabes cómo empezar. Estás perdido, tal vez confundido, no tienes idea de cómo comenzar. Tal vez ya estás pensando en tomar un curso, irte a escribir a una escuela de idiomas y aprender tu segunda lengua o tercera lengua de manera tradicional. Pero hazte la pregunta, ¿puedo aprender por mi cuenta? Y antes de contestar esa pregunta, veamos las características de la forma tradicional para aprender idiomas. Bien, primero que nada, pues vas a una escuela y estudias un par de horas al día, todos los días, o tal vez de manera intensa los fines de semana. Y el enfoque de la enseñanza es en su mayor parte gramatical. Vas y el maestro te enseña algún punto de la gramática del idioma y tú haces ejercicios y la clase se acaba y hacia el otro día. Después de muchos años siguiendo esa forma de aprender, muchos todavía no pueden entender y no pueden hablar. Creen que el maestro, como magia, va a meterles el idioma en el cerebro sin que ellos hagan un mínimo esfuerzo. Y después de la hora de clases, pues esos alumnos no buscan la forma de escuchar el idioma, de estar expuestos a él. Y la mayoría termina creyendo que no son buenos para los idiomas y abandonan todo. ¿Cómo aprenden idioma los políglotas? Bien, antes de contestar esa pregunta, veamos qué es un políglota. Los políglotas son personas que hablan más de 4 idiomas. Hay políglotas que hablan hasta 24 idiomas. La primera vez que vi un video de YouTube de un joven hablando más de 18 idiomas fácilmente, un joven de 18 años, me quedé totalmente perplejo y lo primero que vino a mi cabeza es que él era un genio, un savant, alguien con habilidades cognitivas extraordinarias que tenía esa facultad de aprender idiomas muy fácilmente. Bien, ya después llegué a comprender que los políglotas simplemente hacen cosas diferentes que la mayoría de las personas que sufren al aprender un idioma. La mayoría de los políglotas está de acuerdo en que el secreto para aprender cualquier idioma es, escucha bien, tener una exposición constante a input comprensible del idioma, tener una exposición masiva. Vamos a explicar poco a poco este secreto. Primero veamos la definición de input. Como la palabra lo dice, input, in adentro, put, poner, es una palabra en inglés. Es principal. Input es escuchar y leer cosas del idioma que estás aprendiendo. En otras palabras, el secreto se traduce a que tienes que escuchar y leer cosas que comprendas de manera constante por miles de horas antes de que empieces a hablar fluidamente y entender fácilmente. Bien, esto viene a aclarar que por qué no has aprendido inglés si te has pasado muchas horas viendo series. Ver series en inglés sin subtítulos no te va a hacer bilingüe, no va a hacer que aprendas inglés, por ejemplo. Tienes que escuchar y leer cosas, estar expuesto al idioma, pero cosas que entiendas. Sobre todo si eres un principiante, tienes que buscar la forma de encontrar ese material en forma de audio, video, para que puedas adquirir el idioma y aprenderlo bien.
Hay dos formas de tener esa exposición masiva a input comprensible. La primera es irte a viajar y vivir en el país o los países donde se habla el idioma que estás aprendiendo. Bien, pero aquí hay que aclarar, llegar a ese lugar donde está la población que habla el idioma que estás aprendiendo, no quiere decir que haya algo en el lugar, en el aire, que haga que aprendas el idioma. La razón por la cual tú vas a aprender el idioma más fácil es porque vas a estar expuesto a los sonidos del idioma la mayor parte del tiempo. La gente a tu alrededor va a hablar ese idioma, vas a aprender la tele, vas a escuchar televisión, donde quiera que vayas vas a estar escuchando el idioma y vas a estar en situaciones donde vas a tener que forzosamente hablar. El factor de necesidad también va a influir a que tú aprendas más rápido el idioma. Pero aquí tienes que estar expuesto. Porque bien puede ser el caso de que tú te vayas a Estados Unidos, por ejemplo, y que allá te juntes y convivas con puros latinos, con puras personas que hablan español. Entonces, si vas a hacer eso, no vas a aprender inglés. Si vas a ir a un país donde hablan el idioma que estás aprendiendo, tienes que relacionarte, buscar situaciones en las que estés escuchando el idioma todo el tiempo. Bien, la segunda es emular una inmersión, algo similar a irse a vivir a un país donde se habla la lengua que estés aprendiendo, desde donde estés, a través de contenido multimedia y el Internet. Yo siempre digo que ahora vivimos en una época maravillosa, sobre todo para aprender idiomas. En nuestras bolsas ahora mismo tenemos dispositivos increíbles que nos permiten tener acceso a casi todos los idiomas del planeta y poder tener acceso a contenido y poder estar escuchando, poder estar expuesto a los sonidos del idioma, poder encontrar input comprensible para adquirir el idioma más fácilmente. Bien, entonces tienes que escuchar todo el tiempo posible. Ese es el secreto de los políglotas para aprender muchos idiomas. Tienes que hacer que ese idioma que estás aprendiendo sea parte de todo tu día. ¿Me entiendes? La mayoría de la gente ve el aprendizaje de idiomas como algo que hace en una determinada hora, en un cierto tiempo, en la tarde o ciertos días. Si haces eso, tu aprendizaje te va a llevar años o tal vez te frustres y lo abandones. Entonces tienes que hacer esa inmersión que acabo de mencionar a través de sonidos, a través de audiolibros, a través de videos, a través de material que sea input comprensible. Emular esa situación como si estuvieras viviendo en ese país. O sea, desde que te levantes, mientras lavas los trastes, mientras caminas, mientras corres, puedes estar escuchando y estar expuesto a los sonidos del idioma, semejante al caso de un bebé que está todo el tiempo escuchando porque no tiene opción a sus familiares, a sus papás, hablándole lo que será su idioma nativo. Un bebé, para el tiempo en que ya empieza a producir frases complejas, ya ha escuchado más de 15,000 horas de su idioma nativo. Entonces, si tú has estado aprendiendo inglés por 3 años, pregúntate cuánto tiempo he escuchado en verdad inglés. No el inglés del salón de clases, porque es un inglés relacionado con gramática. Inglés real, conversaciones, audios, documentales, películas. Si hacemos una aproximación, tal vez no llega ni a 100, 200 horas. Entonces, no hay comparación entre lo que hace un niño, un bebé y tu caso. Bien, el reto entonces es encontrar material adecuado que califique como input comprensible, es decir, contenido en forma de texto, audio y video que puedas entender y que al mismo tiempo esté un poco más arriba de tu nivel para que así no te frustres ni te aburras. Como te vuelvo a repetir, si eres un principiante en inglés, ver series todo el día en inglés no te va a ser bilingüe.
Si eres principiante tienes que buscar contenido que esté a tu nivel y un poquito más arriba, que te rete, que no te aburra, pero que no te frustre, que puedas entender algo al mensaje cuando lo escuches o cuando lo leas. Ese es input comprensible. Y es a través de input comprensible que tú vas a aprender cualquier idioma. Una de mis labores como mentor de lenguas es guiarte y a través de todo tu aprendizaje ayudarte y además facilitar ese material, ese input comprensible. Con mis alumnos que están aprendiendo inglés, yo les facilito audiolibros que son hechos por editoriales británicas, audiolibros de la literatura inglesa como Moby Dick, literatura de Oscar Wilde, Orgullo y Prejuicio, por ejemplo. Son novelas de la literatura inglesa, pero graduadas, es decir, las hacen más simples, con un vocabulario más simple, de acuerdo a niveles, desde nivel 1, 2, 3 hasta nivel 6. Cada audiolibro viene con el texto en PDF y con el audio. Un audio que es claro, lento, y eso califica como input comprensible. Yo utilicé esos audiolibros cuando estuve aprendiendo inglés. Esos audiolibros fueron los que me llevaron a, desde ser principiante, a poder hablar y entender casi cualquier cosa en menos de 8 meses. Entonces, lo más importante de cualquier método es que sea divertido. Learning languages is fun. Entonces nos vemos. Goodbye. Auf Wiedersehen. Hasta pronto.